Entonces ya procedemos. Yo voy a desactivar mi... ¿Ya? ¿Me avisa? Sí. Ya puede Un iniciar. saludo para todos. Nosotros somos el grupo, está compuesto por mi persona, García Gómez Karen Juliana, Medina Nieto Kimberly Gabriela, Rueda Santos María de los Ángeles y Vargas García Edgardo Miguel. A nuestro grupo le corresponde desarrollar el tema titulado Desarrollo de la paratiroides, timo y tiroides junto con las anomalías correspondientes a ellos. Siguiente. Las bolsas faríngeas. El primer punto a desarrollar son las bolsas faríngeas. Es importante mencionar que la faringe primitiva deriva del intestino primitivo anterior. Ahora bien, esta se amplía en sentido craneal donde se une al estomodeo y de ahí se estrecha en sentido caudal para unirse al esófago. Luego de esto, ¿qué sucede? El endodermo de la faringe reviste las porciones internas de los arcos faríngeos y se van a introducir en las bolsas faríngeas. Las bolsas faríngeas son 5. Las bolsas desarrollan entre los arcos en una secuencia craniocaudal. Ahora bien, el endodermo de las bolsas contacta con el ectodermo de los surcos faríngeos. Junto con la forma de las membranas faringeas, dobla la cara y separan las bolsas faríngeas de las hendiduras faríngeas. A continuación prosiguen a explicar cada una de las bolsas faríngeas. La primera bolsa faríngea junto con sus derivados. Esta se expande formando un receso tubotimpánico alargado. El principal derivado de esta bolsa faríngea es la membrana timpánica que se puede observar allí en la lámina. La cavidad del receso tubotimpánico se convierte en la cavidad timpánica y en el antro mastomoideo. Ahora bien, la conexión del receso tubotimpánico con la faringe se alarga gradualmente y en última instancia forma el tubo fárico-timpánico que es la trompa auditiva. Cabe destacar que ahora bien, dicho esto, de la primera bolsa faríngea se va a derivar ¿qué? El tubo timpánico o la membrana timpánica, que sería el tímpano que se puede observar allí. La segunda bolsa faríngea. La segunda bolsa faríngea, doctor. En la segunda bolsa faríngea, ¿cuál es el derivado que podemos encontrar allí? Allí se encuentra la amígdala palatina. El revestimiento epitelial de la segunda bolsa prolifera y forma brotes que se introducen en el mesenquima adyacente. Los brotes son invadidos secundariamente por el tejido mesodérmico y se forma el primordio, como lo mencioné, de la amígdala palatina. Una porción de la bolsa no desaparece y se encuentra en el adulto. ¿Todo esto para qué? Para ir constituyendo la fosa tonsilar o amigdalina. Entre el tercero y el quinto mes se produce la infiltración gradual del tejido linfático en la amígdala. Por consiguiente, cabe destacar que el derivado de la segunda bolsa faríngea es la amígdala palatina. La tercera bolsa faríngea es la siguiente. Ok, la tercera bolsa faríngea. Esta se caracteriza porque posee dos alas o dos prolongaciones, que es la dorsal y la ventral. En el epitelio del ala dorsal de esta tercera bolsa faríngea se va a originar la glándula paratiroides inferior. Cabe destacar que la glándula paratiroides se constituye por glándulas paratiroides inferiores y glándulas paratiroides superiores. En este caso de la tercera bolsa se van a originar, como lo acabo de mencionar, las glándulas paratiroides inferiores. Ahora bien, del ala ventral de la tercera bolsa faríngea se forma el timo, elemento que por su migración caudal ulterior arrastra consigo el tejido paratiroides hasta alcanzar su ubicación anatómica definitiva. Ahora bien, el timo, que se origina de la glándula del ala ventral, y la glándula paratiroides inferior, que se origina del ala dorsal, hacen una fase en desarrollo y pierden sus conexiones con la faringe cuando el encéfalo y las estructuras asociadas se expanden rostralmente y el tiempo que la faringe y las estructuras cardíacas se expanden en dirección caudal. Ahora bien, tenemos la cuarta bolsa faríngea. La cuarta bolsa faríngea. Esta, al igual que la tercera, se caracteriza porque también posee dos alas o dos prolongaciones. Como lo mencioné, es el ala dorsal y el ala ventral. En este caso, el epitelio del ala dorsal de esta bolsa forma la glándula paratiroides superior. Cuando la glándula paratiroides se separa de la pared de la faringe, se fija a la cara dorsal de la glándula tiroides.
que está migrando en dirección caudal, constituyendo la glándula paratiroides superior. Y así estaría constituida toda la glándula paratiroides, las dos inferiores que se originan en la tercera bolsa y las dos superiores que se originan en esta bolsa en el ala dorsal. Ahora continuamos con la quinta bolsa faríngea. La quinta bolsa faríngea. Esta es muy particular, ¿por qué? Porque se dice que se origina del ala ventral de la cuarta bolsa faríngea. Ahora bien, esta quinta bolsa faríngea, ¿qué va a dar origen? La quinta bolsa faríngea da origen a las células C o células parafoliculares. ¿De qué se encargan estas células? Estas son las que secretan la calcitocina y son muy importantes porque es una hormona que interviene en la regulación de la concentración de calcio en la sangre. Ahora bien, para recordar un poco de qué se trata, de qué deriva cada bolsa faríngea, vamos a hacer lo siguiente. De la primera bolsa faríngea, ¿qué se deriva? La membrana timpánica o el tubo del deceso timpánico. De la segunda bolsa faríngea, ¿qué se va a derivar? De allí se va a derivar la amígdala palatina. De la tercera bolsa faríngea, ¿qué se va a derivar? Hay que recordar que esta posee dos alas, el ala dorsal y el ala ventral. Del ala dorsal se va a derivar las glándulas paratiroides inferiores. Del ala ventral se va a derivar el timo. ¿A qué sigue? La cuarta bolsa faríngea. De allí se va a derivar también las dos glándulas paratiroides, las superiores. ¿De qué ala? Del ala dorsal. Y el ala ventral, que sería la quinta bolsa faríngea, como lo estoy mencionando, la C o células parafoliculares. Eso es todo lo que se pueden conseguir, o esos son los derivados de las bolsas faríngeas. Ahora tenemos el siguiente punto. La siguiente lámina. La siguiente, doctor. 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 No veo la imagen. No, aquí no hay imagen. En este momento. Es la siguiente diapositiva, doctor. Edgardo, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. ¿Cuál es Sí, cuál es la lámina que Sí, necesitas? sí. la histogénesis de las glándulas paratiroides, A mí doctor. todavía me corresponde. Ah, bueno. Ajá, esto. ¿Cuál necesitan? ¿Esta, esta o esta? Esa, puede dejarla de la formación de las glándulas paratiroides. Esas eran dos láminas. La anterior, Ujú. la anterior, ajá, ahí. Ajá, la formación de las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides, ya, la otra. La siguiente diapositiva. Esta. No, es el punto que se titula formación de las glándulas paratiroides. Aquí hay una de formación de glándulas paratiroides y hay otra que dice formación de glándulas Correcto, paratiroides. es esa. Hay dos. Está esta, Sí, es la continuación. esta. Sí. Ujú. Bien, adelante pues. Sí, son dos. Primero la anterior, por favor. Ok. Adelante.
Ya, para verla. Ajá. Correcto. Para continuar con la formación de las glándulas paratiroides, como lo mencioné hace un momento, estas están constituidas por las superiores y las inferiores. Se originan de las bolsas faríngeas a las 5 semanas de gestación. Las paratiroides superiores se originan de la cuarta bolsa faríngea. Están con relación con la arteria tiroides superior. Está irrigada por arterias voluminosas. Mientras que las paratiroides inferiores comparten su origen en la tercera bolsa faríngea con el timo, con lo cual pueden migrar a una distancia mayor. Por ese motivo, las paratiroides inferiores se pueden localizar en sitios ectópicos. Las 4 glándulas, las superiores y las inferiores, se localizan en los polos superiores e inferiores de las glándulas tiroides. Siguiente. En la parte posterior, ¿no? La parte dorsal de la tiroides. Sí. Ahí se pueden observar las 2 superiores y las 2 inferiores. Cara posterior. Para continuar, cabe resaltar que las glándulas paratiroides pueden localizarse en cualquier parte de la porción superior del mediastino, debido a su origen embriológico. Cada una pesa de 30 a 40 miligramos y puede tener una medida de 3 a 6 milímetros. Cabe destacar que el 2 a 13% de los individuos sanos pueden tener glándulas paratiroides supernumerarias. Desde el punto de vista macroscópico, las glándulas paratiroides son órganos ovoideos, de color café y en ocasiones bilobuladas y suaves. Histológicamente están rodeadas de una cápsula de tejido fibroconjuntivo. Las glándulas paratiroides están compuestas por 2 tipos de células, las células principales y el segundo tipo serían las células oxifílicas. Eso sería todo por la formación de las glándulas paratiroides. ¿Quién continúa? Continúo yo, doctor, es la histogénesis de la glándula paratiroides. Adelante, Edgardo. Es la siguiente diapositiva. Ajá. ¿Es paratiroides todavía o timo? Histogénesis de la glándula paratiroides, creo que más abajo de la del timo. Perfecto. Vale. Ajá, ok, correcto. ¿Sí me ve? Voltéala. Ok, sí, ya. Ok, cuando hablamos de histogénesis de las glándulas paratiroides, podemos empezar a describir la cuarta bolsa faríngea como lo describió anteriormente mi compañera Karen. Ella se expande formando partes vulvares dorsales reducidas en un estrecho conducto delgado que se va generando con el tiempo. Aquí podemos observar que hacia la 6ª semana, más o menos, cada parte dorsal se va a transformar en una glándula paratiroides superior que se va a localizar en la superficie dorsal de la glándula tiroides, es decir, en la parte posterior. Dado que las glándulas paratiroides procedentes de las terceras bolsas faríngeas acompañan al timo, las que van a acompañar al timo, adoptan finalmente una posición inferior a las procedentes de las cuartas bolsas faríngeas, que van a ser las glándulas paratiroides superiores. Ahora bien, cuando hablamos de histogénesis, cuando hablamos de histogénesis, también cabe recalcar que el epitelio de las partes dorsales de la tercera y cuarta bolsa faríngea prolifera durante la 5ª semana de gestación y forma pequeños nódulos en el extremo dorsal de cada bolsa. Al poco tiempo también este mesenquima vascular crece en el interior de estos nódulos, que van a formar una red capilar. También las células principales se diferencian durante el periodo embrionario y parecen ser también funcionales, porque estas van a estar
o sea, en respecto, van a generar o van a estar implicadas en la regulación del metabolismo fetal de calcio, como lo nombró mi compañero anteriormente también. Y cabe recalcar también que las células oxifilas se reconocen ya a los 5 o 7 años después del nacimiento. Ahora la parte ventral alargada de cada cuarta bolsa faríngea se transforma en un cuerpo último bronquial que se va a fusionar con las glándulas tiroides. Sus células también se van a diseminar en el interior del tiroides y van a originar las células parafoliculares, que también se le denominan células C, que estas están para indicar o que producen calcitonina, que es una hormona implicada también en la regulación de la concentración de calcio. Las células C se diferencian a partir de las células de la cresta neural, que son las que van a migrar del arco faríngeo hacia el cuarto par de bolsas faríngeas. Eso es en histogénesis de la glándula paratiroides. Podemos proseguir con la histogénesis del timo. No, es inferior. Es inferior. Ajá. Ahí. Inferior, creo. Ajá, ok, muy bien. Ok, ahora bien, hablando de la histogénesis del timo, aquí nos vamos a ubicar en la tercera bolsa faríngea, que esa también se va a expandir y va a desarrollar una parte vulvar sólida, dorsal sólida, y una hueca ventral alargada. También su conexión con la faringe queda reducida en un estrecho conducto que se va degenerando con el tiempo. Aquí también hacia la sexta semana más o menos, el epitelio de cada parte vulvar dorsal de la bolsa comienza a diferenciarse hacia una glándula paratiroides inferior. En este momento prolifera el epitelio de las porciones centrales alargadas de la bolsa, ocupando también sus cavidades. Estas porciones se unen en el plano medio formando el timo. La estructura bilobulbar, aquí también cabe recalcar que de este órgano linfático, que como lo es el timo, se mantiene a lo largo de toda su vida discretamente encapsulado. Y cada lóbulo muestra sus propios sistemas de vascularización sanguínea, de drenaje linfático e inervación. También el timo y las glándulas paratiroides inferiores en fase de desarrollo pierden sus conexiones con la faringe cuando el encéfalo y sus otras estructuras asociadas se expanden rostralmente y al mismo tiempo la faringe y sus estructuras cardíacas se van a expandir en dirección caudal. Cabe recalcar que los derivados de la segunda, tercera y cuarta bolsa faríngea también se van a expandir caudalmente. En una última instancia, ya las glándulas paratiroides inferiores se van a separar del timo y ellas se van a quedar localizadas en la superficie dorsal de la glándula tiroides. Pues, la siguiente lámina, por favor. Ok, prosiguiendo con la histogénesis del timo. El timo, como les dije anteriormente, es un órgano linfoide primario que se desarrolla a partir de células epiteliales que proceden del endodermo del tercer par de bolsas faríngeas, pero también del mesenquima en el que crecen los tubos epiteliales, y al poco tiempo estos tubos se convierten en cordones sólidos o cordones epiteliales que proliferan y dan lugar a ramas laterales, que estas ramas laterales se van a convertir en el eje central del timo. Algunas células de los cordones epiteliales se acaban disponiendo alrededor del punto central, formando pequeños grupos celulares denominados corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hassall. Estos corpúsculos de Hassall son como la fuente de la producción, la fuente de citosina que van a estar implicados en acelerar la producción de las dendrititas
que van a aumentar la producción de células C. También otras células derivadas de los cordones epiteliales se van a dispersar, pero también retienen sus conexiones entre sí formando un retículo epitelial. Y el mesenquima también es importante, que queda entre los cordones epiteliales, forma finos tabiques completos que quedan entre los lóbulos del timo. Y para concluir esta histogénesis del timo, es importante recalcar que el timo es un órgano que en su momento, por decirlo así, en su origen, no son completos en el momento del nacimiento, porque el timo es un órgano relativamente grande durante el periodo perinatal y se puede extender hacia la abertura torácica superior a la base del cuello. Y cuando ya se alcanza la pubertad, pues este órgano va a disminuir relativamente su tamaño, es decir, se involuciona, pero esto no quiere decir que no es ni importante ni funcional. Al contrario, esto es un órgano importantísimo para poder tener un estado de salud adecuado, pues además de segregar hormonas tímicas que el timo estimula los timocitos, que son los precursores de los linfocitos T, antes de su liberación hacia la periferia. La siguiente lámina. Gracias. Buenas. Siguiente lámina, por favor, doctor. Ahí hacia abajo. Lo que es el origen de la glándula tiroides. Ajá. Origen y desarrollo de la glándula tiroides. La glándula tiroides, es la primera glándula endocrina en el embrión y este comienza a formarse unos 24 días después de la fecundación. Esta glándula, se origina gracias a un engrosamiento endodérmico medial en el suelo de la faringe primitiva. Este engrosamiento medial permite más adelante lo que va a originar una pequeña evaginación, o también denominado primordio tiroideo. Además, a medida que crece el embrión y la lengua, la glándula tiroides desciende al cuello y va a pasar por delante del hueso hioides y de los cartílagos laringios en desarrollo. Cabe resaltar que durante un periodo corto de tiempo, la glándula tiroides y la lengua van a conectarse a través de un tubo estrecho, denominado el conducto tirogloso. Al principio, dicha glándula tiroides o el primordio de la glándula tiroides es hueco, pero a medida que va desarrollándose el embrión en el desarrollo de la gestación, pasa a ser sólido y se divide en dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, el cual van a estar unidos a través del istmo de la glándula tiroidea. Este se va a hallar en la parte anterior respecto a lo que son los anillos traqueales primero y segundo en desarrollo. Posteriormente, hacia la 7ª semana, la glándula tiroides va a encontrar su localización final en el cuello y además su forma final. Y lo que es el conducto tirogloso, se va a degenerar y por ende va a desaparecer. Aunque su orificio proximal perdura como una depresión ciega, denominado agujero o foramen ciego de la lengua. Este se va a encontrar en la cara dorsal del mismo órgano y por detrás de la B lingual o también surco terminal. Pero además esta persistencia origina alrededor del 50% de las personas un lóbulo piramidal, que va dirigido hacia arriba del istmo. El desarrollo de dicha glándula está controlado por los factores transcriptores tiroideos y lo que es la homosecuencias parejadas de la expresión selectiva, pero no exclusiva, de la tiroides. Siguiente lámina. Ay, profe, histogénesis de la glándula tiroides. El primordio tiroideo consiste en una masa sólida de células endodérmicas, las cuales se fragmentan y me dan lugar a una red de cordones epiteliales. Y lo invade el mesenquima vascular adyacente. Hacia la 10ª semana
Esta red de cordones epiteliales se va a dividir en pequeños grupos celulares y en los cuales más tarde vamos a hallar una luz. Y las células que rodean a este se van a ordenar en una sola capa alrededor de los folículos tiroideos. Hacia la 11ª semana va a aparecer lo que va a ser el material coloide en el interior de los folículos. Y más adelante se puede mostrar la concentración de yodo y la síntesis de las hormonas tiroideas. Hacia las 20 semanas vemos la concentración, vamos a ver que va a aumentar la concentración de las hormonas tiroestimulantes y tiroxinas fetales. Y hacia las 35 semanas ya alcanzan los valores normales de un adulto. La próxima. Ajá, ahí. ¿Cuáles son las hormonas que me van a producir la glándula tiroides, timo y paratiroides? La glándula tiroides utiliza el yodo de los alimentos para producirme dos hormonas, que son la triyodotironina, que es T3, y la tiroxina, que es T4. Esta glándula almacena estas hormonas y las libera a medida que se vayan necesitando. La glándula timo pertenece al sistema inmunológico y me va a producir una hormona llamada timosina, la cual estimula al crecimiento de las células inmunológicas. ¿Cuáles son estas células? Son las células T, las células que llamamos T, que son las que nos mantienen saludables ante los ataques de virus y de células cancerígenas. La glándula paratiroides. La glándula paratiroides se encuentra en el cuello por detrás de los lóbulos tiroideos y me va a producir una hormona llamada hormona paratiroidea o paratormona. La glándula paratiroides posee 4 glándulas, 2 superiores y 2 inferiores. Ellas lo que hacen es, aumentan o disminuyen la producción de esta paratormona dependiendo de los niveles de calcio en la sangre. Es decir, que si los niveles de calcio en la sangre son bajas, entonces la glándula me va a producir más paratormona. Ya terminé ese tema ahí. No sé si Ajá, si quieres baja, el esquema lo va a decir Abraham, Edgardo. Ok. Ya para colocar los esquemas para observarlo mejor. No, los esquemas. Ok, perfecto. Ok, en este punto vamos a reconocer las características macroscópicas en los esquemas que pues presentamos aquí en las diapositivas. Como primero podemos observar aquí la migración del timo, la glándula tiroides y paratiroides hacia el cuello. Aquí podemos observar, estoy ampliando la imagen, cómo las glándulas paratiroides inferiores derivan de la tercera bolsa faríngea junto con el timo, van a descender, exactamente, y las glándulas paratiroides superiores junto con la glándula tiroides van a derivar de la cuarta bolsa faríngea. Aquí también podemos observar el agujero ciego y cómo la glándula tiroides va a también descender por todo este canal, exactamente. Y podemos ver la migración. Nos vamos también al otro esquema, que es la visión anterior de anomalías congénitas, que esto lo vamos a hablar ahorita en la siguiente lámina, pero aquí podemos adelantar lo que son, es una vista anterior simple, pero vemos algunas anomalías congénitas, como por ejemplo el tejido tímico accesorio, las glándulas paratiroides inferior ectópica, y las glándulas paratiroides no desconocidas, que aquí lo podemos superior, y que lo vamos a profundizar más adelante, pero es un pequeño adelanto y es importante observar lo que podemos observar en el esquema, poderlos ubicar. También aquí podemos observar el desarrollo de la glándula tiroides como de las bolsas faríngeas de la tercera se va a originar y se va a desarrollar a medida, aquí tenemos el A, luego el agujero ciego aquí abajo en la B, cómo va a descender, aquí lo podemos observar en la C, ya va descendiendo a través del agujero ciego y ya se va a ubicar en la figura D, en su
en su porción anatómica, como comúnmente lo vemos ya en la pubertad. Eso sería más que todas las características macroscópicas. Seguimos con la siguiente diapositiva. Anomalías durante el desarrollo del embrión. Como vemos, la glándula tiroides dice que las hormonas tiroideas son fundamentales en la embriogénesis y particularmente en el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. Vemos que una de las anomalías es el hipotiroidismo congénito, que es la disminución de la producción de la hormona tiroidea en un recién nacido. Es decir, que cuando nace, cuando está el recién nacido, tal vez nace sin la glándula tiroides, o esta glándula tiroides no funciona como debe ser. Entonces, él me va a producir, bueno, esto hay que diagnosticarlo de una vez, porque si no lo diagnosticamos, puede ocurrir lo que va a ser un trastorno neurológico irreversible, o también problemas de crecimiento. Esto afecta permanente, o sea, después de diagnosticar esta anomalía, se debe de llevar un tratamiento permanente, ya que esta afección pues, es permanente, es para siempre. Vemos el hipotiroidismo parcial, el hipotiroidismo absoluto y hipotiroidismo transitorio. Cuando hablamos del hipertiroidismo fetal y neonatal, dice que es cuando la glándula tiroides produce en exceso lo que es la hormona tiroidea. Esto no es muy frecuente, y cuando sucede es potencialmente mortal. Más que todo, o sea, cuando sucede es de una vez tenemos que diagnosticarlo, porque lo diagnostica un endocrinólogo pediátrico, ya que si no, pues puede causar la muerte del recién nacido. Más que todo se produce esta enfermedad es cuando la madre padece de esta misma enfermedad, o llamada enfermedad de hipertiroidismo, o también se le dice enfermedad graves, que es cuando la madre está en el embarazo y empieza a sufrir de esta enfermedad, o antes de estar embarazada consumió su tratamiento para esta enfermedad. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo de la madre? En el cuerpo de la madre crea un anticuerpo, y este anticuerpo lo que hace es estimular lo que es la glándula tiroides para que me produzca demasiada hormona tiroidea. Y este mismo anticuerpo lo que hace es traspasar la placenta y hace lo mismo en el feto. Lo que hace es estimular a la glándula tiroides para que me produzca mucha hormona tiroidea, y esto me puede causar la muerte del feto o un nacimiento prematuro. La próxima, por favor. Ajá, los quistes y fístulas del conducto trigloso. Esta es una de las afecciones más comunes que suceden en el cuello y surge a nivel de la 7ª semana si persiste alguna porción del conducto trigloso. Esto se arregla con un tratamiento quirúrgico. Y vamos a hablar de las glándulas tiroideas ectópicas. Cuando hablamos de las glándulas tiroideas ectópicas, dice que el desplazamiento incompleto de la glándula tiroides hace que se localice de manera ectópica en una zona alta del cuello. Es decir, la ectopía de la glándula tiroides se refiere a la localización ectópica de la glándula tiroides. Esto sucede por la existencia de un remanente tiroideo en lo que es el conducto trigloso, en la vía normal del conducto trigloso, que es la vía, o sí, es la ruta que conduce como tal el desarrollo de la tiroides a medida que va descendiendo. Esto pues no recibe un tratamiento. Ya las personas que sufren de esta enfermedad tienen una discapacidad intelectual grave y su talla es baja. Ahora voy a hablarles de la glándula paratiroides. La glándula paratiroides, están las glándulas, no, profesor. Ajá. La glándula paratiroides ectópicas dice que se pueden localizar en cualquier parte cercano al timo y a la tiroides. En el 80% sucede por un adenoma de la glándula paratiroides. Y el número anómalo de las glándulas dice que de manera infrecuente se puede observar a más de 4 glándulas paratiroides. Listo. Ok,
para complementar el punto de las anomalías de las glándulas paratiroides, una de las anomalías, doctora, arriba, glándulas paratiroides, ahí. Para complementarlo, también las anomalías más comunes que se ven es el hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo. Estas anomalías se deben, más que todo, el exceso de fusión de calcio en las glándulas paratiroides se conoce como el hiperparatiroidismo, y suele causar, esto se suele causar con elevaciones de los niveles plásticos de calcio y fragilidad ósea, lo que condiciona una mayor susceptibilidad a padecer fracturas. Y la fusión de lo que se basa o lo que se trata, la pérdida o la insuficiencia de lo que es el calcio en las glándulas paratiroides se conoce como el hipoparatiroidismo, y más que todo se genera tras una cirugía de las glándulas tiroides, lo que conlleva la existencia de la hipocalcemia. Aunque también existen muchas más enfermedades raras que pueden deberse a alteraciones en el receptor de la hormona paratiroidea. Ok, ahora la siguiente lámina, por favor. Doctor. Las anomalías de la glándula del timo. Ajá. En cuanto a las anomalías de la glándula del timo, encontramos lo que es el síndrome de DiGeorge. Este síndrome de DiGeorge es una enfermedad inmunodeficiencia primaria causada por el desarrollo anormal de células y tejidos del cuello durante el crecimiento y la diferenciación del feto. Además de esto, presenta defectos en los infundíbulos cardíacos, y esto se debe a que las bolsas faríngeas, la tercera y la cuarta, no se diferencian en su formación del timo y las glándulas paratiroides. Otra de las anomalías sería el tejido tímico accesorio, que esta puede mantener una masa aislada en el tejido tímico del cuello, en las proximidades de la glándula paratiroides inferior. Gracias. Bueno, muy bien, chévere. Voy a hacerle algunas aportaciones al seminario que son importantes para aclarar algunas cositas, ¿no? Recuerden una cosa, las glándulas paratiroides no producen calcio. Ellas regulan la concentración del calcio a través de la calcitonina y de la paratormona. ¿Ok? El tiroides no se origina de una bolsa faríngea. Eso es importante tenerlo claro. ¿Ok? El tiroides, fundamentalmente, o la glándula tiroides, se produce porque hay un engrosamiento del endodermo, del intestino anterior primitivo, que normalmente inicia esa formación al 24 más o menos un día, que decimos nosotros cuarta semana. Ese engrosamiento del endodermo es a nivel de la línea media del piso de la faringe, donde está dorsal a la yema lingual. Entonces, ese engrosamiento se invagina, produce el divertículo tiroideo, y a la quinta semana ese divertículo tiroideo crece por delante de los huesos hioides y los cartílagos faringios, se forma el primordio tiroideo, y a la séptima semana se inicia el descenso. A lo mejor Edgardo estaba un poquito, como un poquito nervioso, y entonces siempre habló de la tercera bolsa faríngea con respecto a la formación del tiroideo. El tiroides no tiene ninguna relación con las bolsas faríngeas. ¿Ok? Y es conducto tirogloso, no trigloso, conducto tirogloso. Y entonces por eso es que en el descenso de ese divertículo se va formando ese conducto que después se cierra, pero evidentemente se cierra la séptima semana, ¿ok? Pero puede quedar abierto y puede producir estas malformaciones de las que ustedes conversaron. Normalmente ese conducto tirogloso, la parte que no se cierra siempre es la porción distal. Y entonces, al no cerrarse esa porción distal, puede formar lo que se llama el lóbulo piramidal de la tiroides. ¿Ok? ¿Por qué se llama piramidal? Porque, bueno,
tiene la forma de una pirámide, y como es la porción distal, pues la tiroides desciende y queda esa porción extendida del conducto tirogloso formando ese lóbulo piramidal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que quizás aquí es donde está un poquito la confusión. Realmente no existe quinto arco faríngeo, pero algunos autores han demostrado que de la porción dorsal de la cuarta bolsa faríngea puede haber un brote adicional, y ese brote adicional que nadie lo había identificado lo denominan como quinta bolsa faríngea o le ponen el nombre de telebranquial, ¿verdad? ¿Por qué se llama telebranquial? Bueno, porque está marginal y proximal a la cuarta bolsa faríngea, y entonces no se sabe si es una quinta bolsa, pero le ponen como una quinta bolsa primitiva y la llaman como bolsa telebranquial. Esas células de esa parte que se llama quinta bolsa faríngea o telebranquial o brote adicional o último branquial, que también se le da el nombre, es de donde se originan las células parafoliculares, que también se llaman células C, y que son las células que disminuyen la concentración de calcio en la sangre porque segregan una hormona que se llama calcitonina. ¿De acuerdo? Para que tengan cuidado con eso. Lo otro, los genes involucrados en el desarrollo de la tiroides son normalmente factores de transcripción, entre los cuales está el factor de transcripción tiroideo tipo 1, factor de transcripción tiroideo tipo 2, y también está el gen PAX8. ¿Ok? La diferenciación histológica se produce más o menos a la 10ª semana, y la producción de la triodotiroxina, que es la hormona T3, se comienza a nivel del 4º mes. ¿Ok? Es importante siempre que entendamos que para que se pueda producir una buena cantidad de hormonas tiroideas, el yodo es un compuesto fundamental. En los Andes, aquí en esta zona donde nosotros vivimos, en Mérida, en los Andes, en La Grita, en el Cobre, era muy importante una patología que se llamaba el bocio. Y eso se debía, en las épocas del principio del siglo, a que se consumía sal de mina. ¿Por qué? Porque el estado Táchira no tenía una conexión franca hacia las áreas centrales y costeras del país, y no llegaba sal yodada. Entonces se consumía una sal de mina, y esa sal de mina no tiene yodo, y por eso que ustedes todavía ven, cuando ustedes vayan a las medicaturas rurales, ustedes se van a encontrar con muchas pacientes que van a tener como una bolsa en el cuello que se llama coto o bocio. Eso es un hipotiroidismo. La glándula se llena de mucha sustancia coloide porque quiere captar la mayor cantidad de yodo circulante, y como no hay, se hipertrofia y se produce el bocio. ¿Ok? No, evidentemente no se puede corregir, hay que extirpar la glándula. A veces no se puede extirpar porque es tan grande y compromete otras estructuras del cuello, y es mejor dejarla quietica. Por eso es que tenemos que consumir sal yodada. Y por eso es que las personas que viven a nivel de las zonas costeras o a nivel del mar no padecen de ese tipo de patología. ¿Ok? Con respecto a las glándulas paratiroides, la descripción está bien, y ellas lo que segregan es paratormona. Entonces, ellas sí las segregan, y las segregan fundamentalmente por las células auxifílicas o principales, y esas paratormonas, a diferencia de la calcitonina, lo que hacen es aumentar los niveles de calcio en sangre. Entonces, la calcitonina disminuye los niveles de calcio en sangre, y la paratormona aumenta los niveles de calcio en sangre. Por eso es que la paratiroides y la tiroides tienen una importante relación y tienen una importancia en el funcionamiento y en la relación de la regulación de calcio a nivel del hombre. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito sobre el timo, porque aquí les faltó algo muy importante. ¿Ok? El timo es un órgano linfoide, es un órgano muy importante que tiene una función fundamental a nivel de cuando se está formando el feto, y evidentemente al nacer. Después él involuciona. Y nosotros todos tenemos timo, pero tenemos un timo involucionado que está ubicado detrás del manubrio del esternón. Esa es la posición del timo. Por eso es que a veces hay niños que nacen y las madres se asustan porque les ven una tumoración a nivel de la base del cuello, y simplemente es porque el timo es muy grande. Pero a medida que el niño va creciendo, el timo se reduce, y cuando llegamos a la edad de la primera infancia y la adolescencia, ya no lo tenemos.
Es muy grande en la etapa fetal y en la infancia y evoluciona en la pubertad, ¿ok? Y cuando involuciona, el timo es reemplazado por grasa. Ahora, ¿cuál es su papel? El papel más importante del timo está en el desarrollo y el mantenimiento del sistema inmunitario en las primeras fases de la vida. El timo sí se origina en la tercera bolsa faríngea, ese sí, pero la tiroides no, ¿ok? Hay que tener importante, la porción ventral de la persona de la tercera bolsa faríngea es un engreimiento del endodermo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Para que se desarrolle el timo, es importante que migren células de la cresta neural. Si no hay una migración adecuada para que se forme a nivel de ese endodermo de la tercera bolsa faríngea una población adecuada de células de la cresta neural, el timo no se desarrolla. Fíjense lo que nosotros vimos en uno de los seminarios al principio de la materia, donde yo les decía que las células de la cresta neural son catalogadas como la cuarta hoja germinativa. ¿Se acuerdan que de eso lo hablamos cuando empezamos clase? Bien. Ahora fíjense lo importante de esto. Más o menos entre la 9ª y la 10ª semana llegan a los cordones de la formación de ese timo unas células que se llaman pretimocitos. Esos pretimocitos vienen fundamentalmente, son células hematopoyéticas originarias del hígado fetal que van a invadir esas células, ¿verdad? Y prácticamente se distribuyen entre las células epiteliales endodérmicas formadoras del timo. Y después se van a ubicar en la región cortical y en la médula del timo, y esos pretimocitos son los que van a dar origen a los timocitos o los linfocitos T. Por eso es que el timo tiene una función importantísima en la parte inmunológica del recién nacido. Recuérdense de esos linfocitos T. ¿Ok? Muy bien. Es importante que hubiesen tocado algo sobre lo que puede producir las alteraciones congénitas de las glándulas del cuello, ¿no? Sobre todo, fíjese, el hipotiroidismo congénito afecta a uno de 2.500 recién nacidos vivos. Y bueno, se puede producir lo que ustedes comentaron, retraso mental. Es la causa más importante de retraso mental no cromosómico. Tengan esto muy en cuenta. Es la causa de retraso mental no cromosómico. Es la causa más importante de retraso mental no cromosómico. Eso va a ser pregunta de examen, ¿ok? Causa de retraso mental de origen no cromosómico, el hipotiroidismo congénito. Puede ser primario, puede ser secundario, puede ser terciario. Cuando es primario es porque el problema es a nivel de la glándula relacionado con la falta de migración de las células de la tercera bolsa faríngea o por la ausencia de la migración de las células de la cresta neural. Cuando es secundario es porque hay problemas a nivel de la hipófisis que no está produciendo las hormonas que van a actuar sobre la tiroides para que ella se pueda desarrollar, que son los factores precursores de las hormonas tiroideas. Y terciario, cuando el trastorno ya no es a nivel de la hipófisis, sino es a nivel del hipotálamo, que es donde están los centros neuroreguladores de toda la orquesta glandular del organismo. Es muy importante saber estos síntomas, sobre todo ustedes que están en formación y que cuando vayan a una rotación de pediatría tienen que acordarse de que lo conversamos en el seminario cuando hablamos de tiroides. Son niños que presentan macroglosia, un llanto ronco, ictericia, hipotonía, edema facial, síndromes de posmadurez, fontanelas muy amplias, ya saben ustedes lo que son las fontanelas, y dificultad para alimentarse, ¿verdad? Para alimentarse. Por eso, actualmente ya es una ley hacerle un tamizaje neonatal. Con una gota de sangre se puede medir la cantidad de las hormonas tiroideas que tiene el recién nacido al nacer, y eso es un tamizaje que tiene que hacerlo todas las clínicas y todos los centros, públicos y privados, para descartar hipotiroidismo. Hablaron perfectamente sobre el tejido ectópico tiroideo, los quistes del conducto tirogloso. Bien. Ahora, quería completar algo, y esto sí, pues, es algo que yo necesito colocarlo porque era un poquito difícil que ustedes lo mencionaran y eso es perfectamente entendible.
Hay un síndrome, ¿verdad?, que se llama el síndrome de la microdelección 22q11.2. Es una microdelección del brazo largo del cromosoma 22 que afecta el desarrollo y la migración de las células de la cresta neural, que al no llegar adecuadamente a las regiones craneofaciales del cuello y del corazón, producen grados variables de dismorfía facial, alteraciones en el comportamiento, mal funcionamiento del timo, paratiroides, cardiopatías congénitas troncoconales, y entonces este síndrome de microdelección es considerado una neurocristopatías. Van a ver ustedes que cuando de los primeros seminarios que comenzamos a presentar por Zoom, yo les hago hincapié sobre las neurocristopatías y le hablo mucho de las 4 o 5 oleadas de migración de las células de la cresta neural. Y hablamos que cuando se afecta cada una de esas oleadas, o cuando se afecta una o varias oleadas de migración de las células de la cresta neural, estamos hablando de las neurocristopatías. El próximo seminario, los que van a presentar el tema 35, van a hablar de epífisis, hipófisis y glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales también tienen que ver mucho con las células de la cresta neural. Por eso es que las células de la cresta neural, les insisto, se llama actualmente la cuarta hoja germinativa. Bien, yo creo que... ya conversé esto. Bueno, vamos ahora... Bueno, yo les había puesto esta lámina, porque esta lámina es bastante interesante. Traten de identificarla para que se den cuenta, más o menos la ponen en grande y miren más o menos en inglés lo que quiere explicar. Aquí está, por ejemplo, la TRH, ¿verdad?, que se forma a nivel del hipotálamo, pasa a la hipófisis, que se llama glándula pituitaria también. Aquí se produce la TSH, que es el factor promotor que actúa sobre la glándula, para que evidentemente dentro de la glándula ocurra, ¿verdad?, por la acción del yodo, la formación de esta iodina, que se va a unir monoiodotiroxina, diiodotiroxina. Monoiodotiroxina porque tiene una sola molécula de yodo que se unió y forma la T3, pero si son dos, se forma la diiodotiroxina y forma la T4. Al formarse esta diiodotiroxina o monoiodotiroxina, caen al torrente circulatorio y evidentemente tienen su acción a nivel de muchos órganos y sistemas. Recuerden que la tiroides es la glándula por excelencia del metabolismo. Cuando uno tiene problemas con la tiroides, el metabolismo se altera. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos entonces a detener la grabación.